Bendiciones, hermanos. Hoy como nunca antes en la historia de la nación está de moda el tema del perdón y la reconciliación. De esto hablan los sociólogos, los politólogos, los filósofos, los periodistas. Todo el mundo quiere hablar sobre el tema. En el Antiguo Testamento hay una historia conmovedora sobre el perdón y la reconciliación que nos muestra cómo, fundamentados en Dios, podemos experimentar el exuberante consuelo del perdón. Yo quiero leerles en el libro de Génesis, el capítulo 50, esta bella historia. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Génesis 50, versículos 15 al 21. Esta escena de reconciliación se puede leer desde dos perspectivas: la perspectiva del agresor o la perspectiva del agredido, la perspectiva del victimario o la perspectiva de la víctima. Permítame iniciar por los primeros, los hermanos, los victimarios. Los hermanos sabían que habían cometido una terrible barbaridad y habían guardado este miedo por años. Hicieron sufrir por largo tiempo a su padre con una mentira. Hicieron sufrir a su hermano las penurias en Egipto. Y el remordimiento los abrazó. Y su angustia por las consecuencias de su maldad los obligó a buscar un mediador, Jacob. No sabemos si esta historia que ellos cuentan de Jacob es cierta o no. Yo pienso que no es raro que sea verdad, porque el mismo Jacob había experimentado esto con su hermano Esaú. El argumento de los hermanos consiste en dos partes. La primera es: tu padre te lo pide, es el último deseo del viejo, es el último deseo del patriarca, tú te debes a tu padre. Y el otro es: ahora nosotros somos siervos del Dios de tu padre, servimos a Dios. El argumento de ellos está muy acorde con lo que hoy dice el derecho internacional. Te vamos a restituir, te vamos a compensar el daño. Ellos dicen: nos debemos a ti, somos tus esclavos. El problema de este criterio es que está basado en la siguiente premisa: como te hice daño, me tengo que aguantar el castigo. Ahora, esto no es raro, porque cada vez que nosotros cometemos errores, una de nuestras tendencias es autocastigarnos. El problema con este criterio es que es un criterio egoísta. Ellos están pensando en ellos mismos. Ellos están pensando en lo que más les conviene. Su fin es hacer una negociación que les favorezca. Es un fin egoísta. La otra perspectiva es la de José, el de la víctima. Esta escena es demasiado fuerte. El escritor describe los detalles de los sentimientos. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Vemos a un José que se descompone ante la realidad del dolor y el recuerdo. Pero el pasaje también plantea una teología del perdón y la reconciliación completamente diferente a la de sus hermanos. No comienza desde la racionalización del evento traumático,
No busca una excusa a su favor para librarse de la culpa. No, esto no se ve en José. José le dice, no tenga miedo. ¿Puedo acaso tomar yo el lugar de Dios? La justicia y la venganza le pertenecen a Dios. Es desde Dios que parte el principio de reconciliación. José ve su historia en perspectiva. Concibe que lo que le pasó está dentro del plan de Dios. Es lo que los teólogos consideramos criterios teleológicos. Dios es solo Dios. Nadie puede tomar su lugar. Y el otro es Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de mi realidad. Y solo bajo estos dos criterios es que nos podemos acercar a la realidad del perdón. Por eso José les dice, no tengan miedo, yo no puedo ocupar el lugar suya, únicamente suya es la venganza. También le dice, si es cierto lo que ustedes me están diciendo, que ustedes son los siervos del Señor y que por tanto el Señor es su Señor, todo lo malo que yo les pueda hacer no podrá detener el propósito de Dios para sus vidas. Recuerden, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Mi historia está inmersa en la historia de Dios. ¿Puedo yo oponerme a los planes de Dios? Hermanos, este pasaje es revolucionario. Aquí el perdón no es una simple declaración. Aquí el perdón no es un simple liberarnos del rencor. Aquí el perdón no es liberarnos de un mal sentimiento. Aquí el perdón no es un ejercicio terapéutico. El perdón es una acción, un compromiso. El perdón para José es la manifestación exuberante de la generosidad. No tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Eso es lo más generoso que puede decir la Escritura. Porque este perdón no tiene fundamento en el remordimiento, porque el remordimiento está centrado en mí mismo. Tampoco está centrado en la restitución esclavizadora. No, este perdón está centrado en que Dios es Dios y Él tiene el control de la realidad. Solo esto nos permite la consolación. Por eso este pasaje termina con un himno maravilloso, unas palabras maravillosas. Y así, con el corazón en la mano, José confortó a sus hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga.